siento muy contento, me siento muy feliz. El hecho de poder transmitir algunas cuestiones de repente especiales, ¿no? Pero más que todo, más que transmitir, yo diría, el contacto que pueda tener con ustedes las conclusiones, recomendaciones que podamos sacar al final del curso, que es lo más importante. Creo que todos venimos entusiasmados a querer entender algo más de esta problemática, de lo que viene a ser básicamente los pavimentos y dentro de ello la orientación de lo que son los pavimentos asfálticos. Ahora, este cursito es algo especial porque se refiere efectivamente a lo que es la supervisión, ¿no? La residencia y la supervisión, donde nosotros como ingenieros, especialmente los ingenieros civiles, tenemos mucho que ver pues con esta aplicación de la buena ejecución de las obras, y en realidad también somos responsables de lo que pueda suceder dentro de ellos en una buena o mala ejecución, ¿no? O también un buen diseño, un mal diseño del proyecto, que es lo que finalmente genera estos grandes problemas. En el tema específico que nos convoca hoy día, y como una especie de introducción, ¿no? Yo ando muy preocupado, queridos colegas, porque en el Perú tenemos un gran problema, que no solamente habría que echarle la culpa al Perú, sino también posiblemente pues a otros países donde de alguna manera subsisten estos inconvenientes, pero que por cuestiones de investigación y de mejor calidad de laboratorios y estudios más profundos vienen solucionando el problema. El problema que tenemos en el Perú es que nuestros pavimentos, específicamente nuestros pavimentos asfálticos, no alcanzan la vida útil para la que fueron diseñados. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? ¿Y por qué nos preocupa? Porque el Estado, ¿no? El gobierno, gasta nuestro dinero en obras, yo diría, muy importantes definitivamente, pero que si nosotros le hacemos un seguimiento, lamentablemente esas obras no alcanzan la vida útil para la que fueron diseñados. Ese es el gran problema, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros como ingenieros diseñamos un pavimento, le damos una vida útil. Decimos, yo diseño este pavimento para que dure 20 años. Y entonces fíjense ustedes la desgracia nuestra, cuando ese pavimento a los 5 años ya está totalmente destrozado. Entonces nos preguntamos, este pavimento que fue diseñado para 20 años, 100 kilómetros, digamos a $1.000.000 el kilómetro, que es el promedio, ¿no es cierto? Entonces deberá durar 20 años. Pero como dura solamente, pongámonos más dramáticos, solamente 5 años, ¿qué quiere decir? Que el pavimento solamente alcanzó el 25% de la vida útil. ¿Eso qué implica? ¿No es cierto? Que el país, nosotros, estamos perdiendo $75 millones, porque solamente duró pues el 25%, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿dónde va, digamos, un poco la reflexión? Podríamos decir, y fíjense ustedes, ¿qué podría hacer el gobierno? ¿Cuántas cosas importantes podría hacer el gobierno con esos 75 millones que prácticamente se tiraron al agua? ¿Por qué? Porque el pavimento no duró pues la vida útil para la que... Imagínense ustedes bajo qué condiciones, bajo qué sacrificios se podrían haber conseguido esos $100 millones, posiblemente préstamos internacionales, donde cada vez nos endeudamos más. Entonces, por ello yo pienso que estas reuniones son muy importantes, ¿no es cierto? Las conversaciones que podamos tener y básicamente un poco las reflexiones, ¿no es cierto? Y dentro de ello las conclusiones que nos puedan ayudar a mejorar este problema. ¿Quiénes son los más perjudicados cuando sucede lo que les estoy comentando? La gente pobre. Nosotros creo que somos privilegiados el hecho de tener una profesión, de tener posiblemente un trabajo, mediana o mal o bien remunerado, algo tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que vive en el campo, la gente pobre, la gente que está en extrema pobreza? Esa gente necesita mucha ayuda. Ustedes se imaginan esos simples 75 millones de que les estoy hablando, porque solamente hablamos de 100 kilómetros, por ejemplo en el país, según nuestro presidente, dice que en los últimos 5 años se han construido más de 10.000 kilómetros de carreteras. Imagínense ustedes, ¿no? Yo les hablo solamente de 100 kilómetros, es una cuestión minúscula, en la cual estaríamos perdiendo una cantidad de dinero. Entonces, esa gente pobre que les comento, ¿no? Porque creo que nosotros los ingenieros también debemos tener un arraigo muy profundo desde el punto de vista social, ¿no? Necesitan con urgencia
hospitales para poder ser atendidos, postas médicas, porque a veces no tienen 5 soles para ir a una clínica, o va a costar mucho más dinero, lógicamente, o no tienen un colegio, que tendrían que hacerles en las profundidades, digamos, de la serranía, en este caso como es Cajamarca, ¿no es cierto? Ese es el tema. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad, y por eso me gusta a mí salir y conversar esto, y ver de qué manera nosotros podemos influir, por lo menos en algo, ¿no es cierto? Porque somos los actores de estos sucesos, ya sea como proyectistas, ya sea como supervisores, ya sea como residentes, que es los temas que vamos a tratar hoy día, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos en algo poner el hombro para que esta obra, que como la estamos viendo acá, digamos, como una cuestión de inicio, no se deteriore pues prematuramente, que efectivamente estas fallas que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo una piel de cocodrilo, ya, donde el pavimento se ha destruido totalmente y donde ya se encuentra en el último grado de degradación, y cuando ya no lo podemos arreglar, ya es un pavimento muerto, que yo le llamo así, ¿no? Solo nos queda hacer una construcción nueva o a través de un reciclaje o alguna tecnología que pudiéramos ocupar. Si este pavimento presenta, digamos, ¿cierto?, esta forma, después de los 20 años para el que fue diseñado, en buena hora, ya cumplió su vida útil. No tenemos por qué fastidiarnos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esto sucedió a los 5 años, como les estoy comentando, y que lamentablemente eso es lo que pasa? En nuestro país, queridos colegas, estimados colegas, nuestros pavimentos nunca alcanzan la vida útil para la que ha sido diseñado. Y ahí tenemos que insistir.